Pues, como os decía, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hoy de estar aquí con vosotros. Y bueno, ya os han explicado un poco mi experiencia, ¿no? Yo he tenido la gran suerte de formar parte de una gran empresa de distribución como es el Corte Inglés. Me consta que es muy conocida en Latinoamérica también. Y eh, pues la verdad es que esto me ha permitido también, aparte de tener una experiencia, ¿se escucha ahora? Ha habido un Sí, ruido. se escucha perfecto. Perfecto, vale, vale, perdona. No, tranquilo. Eh, entonces os decía que, y bueno, la verdad es que pues hoy en día ha sido un verdadero privilegio, ¿no? Poder mezclar la experiencia de una empresa, como os decía, muy grande, fundamentalmente tradicional, con tiendas físicas y con un comercio electrónico que cada vez va más. Al mismo tiempo, pues, con tener el tiempo y hacer todo lo que muchas veces los presidentes ejecutivos no pueden hacer, ¿no? Que es viajar y poder entender muy bien esto, qué es esto del comercio electrónico, ¿no? Y sobre todo conocer a los digitales de primera mano en los mercados, además, donde están muy desarrollados. Y la verdad es que este es un poco el fruto de todos esta experiencia, es un poco lo que quiero compartir con vosotros, ¿no? Y sobre todo, pues, hablar de lo que es la experiencia omnicanal, ¿no? Algo tan importante que yo creo que ahora, para los que son tradicionales y vienen del mundo físico, pasa a ser absolutamente crítico. Pero bueno, dejadme que empiece enseñándoos esta bonita fotografía. Como veis, se trata de una librería que está en el centro de Madrid, que como se puede ver en la fotografía, fue fundada en 1862. No puede haber un mejor ejemplo de lo que es el comercio de toda la vida en una ciudad como es Madrid, ¿no? Y claro, yo siempre que pasaba por esta calle y veía esta tienda, siempre pensaba, "Joder, la cantidad de cosas que ha tenido que pasar esta librería durante toda su historia. En el caso de España, ha pasado por distintos momentos históricos, cambios de gobierno, incluso una guerra civil, y había superado todos aquellos acontecimientos y seguía abierta, ¿no? Pero claro, ¿cuál ha sido mi sorpresa cuando hace pues ya unos meses descubro que ha tenido que cerrar, ¿no? Y yo creo que me gustaría utilizarlo como un punto de partida para que entendamos todos cómo un negocio de este tipo ha podido sobrevivir a todos los acontecimientos que os estaba comentando, pero sin embargo no ha podido aguantar lo que está pasando ahora, ¿no? Y fijaros que el cierre es anterior al COVID que estamos pasando ahora, ¿no? A la pandemia. O sea, que esto es claramente algo que ya estaba pasando, ¿no? Y es importante que analicemos por qué. ¿Cómo puede soportar guerras civiles, cambios de gobierno, cambios sociales de todo tipo y sin embargo no ha podido aguantar lo que está pasando en los últimos años? Y además, como todos sabéis, esto no solamente concierne al pequeño comercio. Esto se ha acelerado muchísimo y habéis visto que para el 2020, bueno, para lo que es este año, se prevé que otras 25.000 tiendas sigan cerrando, ¿no? Y claro, obviamente la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar todo este proceso. Y todos habéis oído pues, noticias muy llamativas, como es el caso de JCPenney o Neiman Marcus en Estados Unidos, Brooks Brothers, para citar algunas de las más conocidas. Pero ahora mismo no hay ni un solo grupo de distribución mundial que no esté en un proceso de cierre de tiendas. Entonces, bueno, pasamos del ejemplo más pequeño de la tienda de toda la vida a ver que esto, lo mismo que le ha pasado a esta tienda, le está pasando, obviamente, en otra medida, a los grandes retailers tradicionales del mundo. Entonces, bueno, algo ocurre, ¿no? Y sobre todo, lo que está ocurriendo va más allá de lo que es el propio comercio, ¿no? Es un tema que tiene que ver realmente por cómo está cambiando la sociedad, ¿no? Y las diferentes eh, elementos y sobre todo, bueno, pues situaciones que el ciudadano ahora mismo está enfrentando a un proceso imparable, ¿no? Entonces, esto básicamente se resume en una cuestión de velocidad. Lo que pasaba antes en 50 años, ahora pasa en 5, ¿no? Todo ha cogido como una marcha distinta y este fenómeno no solamente no
no ha dejado de parar, sino que se ha acelerado mucho más con los efectos, como os decía antes, de la pandemia. Fijaros, y claro, las consecuencias, pues, ¿cuáles son? Que el 89% de las empresas del Fortune 500 de 1955 ya no están. O sea, hay un nuevo mundo que está ocurriendo en el que lo tradicional está expuesto a un grado de presión y que todo parece como que es un reseteo, ¿no? Como que todo se está reconfigurando y todo lo establecido casi parece que tiene más posibilidades de desaparecer que no realmente seguir manteniendo todo aquello que le ha hecho estar tanto tiempo en el mercado, ¿no? Y fijaros cómo las empresas que están ahora surgiendo son todas pues creadas en los últimos 20 años. O sea que esto está pasando, ¿no? Y además, fijaros el tema de los unicornios, ¿no? Tanto que nos gusta hablar de los unicornios, fijaros cómo están incrementando en los últimos años el número de unicornios que están surgiendo, es decir, empresas cuya valoración es igual o superior a 1.000 millones de dólares. Fijaros cómo están creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, es que también hay un modelo económico. Esto, como os decía, va más allá del propio comercio. Está afectando a la manera de entender y de concebir una empresa, ¿no? Y además, estas empresas que están surgiendo son mucho más rápidas, mucho más ágiles, ¿no? Se mueven muchísimo más rápido. Mientras que las grandes y tradicionales son como elefantes, ¿no? Se mueven cada vez más lentas y les cuesta tomar decisiones. Y bueno, ¿y esto por qué es? ¿No? Pues como os decía, yo creo que estamos ante un cambio de modelo de negocio, es un nuevo paradigma. Fijaros cómo antiguamente, hasta el siglo XIX, pues digamos que el modelo de negocio que estaba imponiéndose era claramente el colonialismo, ¿no? Era un modelo de fuerza. ¿Quiénes eran los actores? Pues los países y la métrica era cuanta más fuerza y más grandes eran esos países, pues más rápido crecían, ¿no? En el siglo XX todo esto cambia por un modelo que todos conocemos como el capitalismo, donde los actores eran las empresas y la métrica era los beneficios, ¿no? Cuanto más dinero se ganaba, pues muchísimo mejor, ¿no? Y parece que ahora, en lo que llevamos de siglo, esto está dando un paso a lo que se llama el emprendimiento, ¿no? Ya no es tanto un modelo basado en las empresas, sino que está pasando a ser los ciudadanos los que se colocan en el centro de todo y realmente pasan a ser los que determinan el estado de las empresas y sobre todo ya no basta con tener beneficios, ¿no? Ya hay una pregunta básica que tienes que contestar y es ¿cuál es tu propósito, ¿no? ¿Qué haces con esos beneficios, ¿no? ¿Qué estás aportando tú a la sociedad a la que sirves, ¿no? Entonces, me gusta incluir este recuadro porque explica muy bien cómo al final va más allá del comercio, sino que esto es algo que realmente está afectando a la forma de entender el mundo de los negocios en su esencia, bueno, pues como decimos aquí, como un nuevo paradigma, ¿no? Y sobre todo que al final todo esto nos está llevando a un cambio en todos los sentidos, ¿no? Nuevos consumidores, nuevos valores, un nuevo mercado y lo que conlleva con nuevos competidores, ¿no? O sea, es como que los fundamentos de donde nos movemos en el mundo de las empresas pues nos han cambiado, ¿no? Porque cambia todo. Y esto es, insisto, algo que nos lleva a ver nuestros negocios como algo más que no solamente meros comercios. Y además, con la irrupción de la pandemia, hemos descubierto que el teletodo, ¿no? O sea, se han caído las barreras físicas y ahora pues podemos trabajar en cualquier sitio, desde cualquier sitio, podemos divertirnos, podemos incluso trabajar, estudiar y, por supuesto, comprar, ¿no? Y han surgido pues nuevos elementos que todo esto lo que hacen es que lo multiplican, es un cambio exponencial, ¿no? Y digamos que el individuo, el ciudadano que decíamos antes, pues ya podemos hacer de todo desde cualquier sitio y en cualquier sitio, ¿no? Lo cual es algo que yo creo que lo que hace es, sin duda alguna, potencia todo lo dicho hasta ahora, ¿no? Entonces, como os decía, esto va realmente de digitalización, por supuesto, como el gran elemento que cambia todo, pero trasciende a lo social, ¿no? Y el ciudadano, cliente, pasa a tener el poder. Es el centro de todo y además es sobre el que tenemos que
centrar toda nuestra atención para entender por qué está cambiando tanto. Entonces, si ahora vamos a lo que nos concierne, ¿no? El retail, la distribución. ¿Y por qué? ¿Cómo afecta esto a la distribución? Pues por una razón muy sencilla, porque compramos de forma distinta, ¿no? Lo veíamos antes con el Teletodo, ¿no? Sencillamente es porque ya se puede comprar cualquier cosa a través de un teléfono móvil, ¿no? Y esto hace que sea un cambio radical, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es solamente que alguien ofrezca algo que tú vendes de otra manera, sino que las maneras de hacerlo son tan radicalmente diferentes que tenemos que entender muy bien por qué ocurre y sobre todo qué podemos hacer para competir de una manera eficiente respecto a este cambio tan trascendente. Permitidme, antes de que siga, que veamos lo importante que es el retail en el mundo, ¿no? Estos son porcentajes de la Unión Europea, pero fijaros lo importante que es el comercio para la economía general de un país, ¿no? Veréis que es el gran empleador, es el gran contribuyente y además configura una ciudad o un país. No se puede entender ninguna ciudad que tengáis en mente como una ciudad actual y moderna si no tiene un comercio, pues eso, moderno, y al final es como el espejo de cada ciudad-país, ¿no? Entonces, sí me gusta recalcar esto porque al final lo que pase con el comercio afecta mucho más allá a no solamente la distribución, sino a la economía general de un país, ¿no? Y fijaros, ¿qué estaba pasando? Voy a utilizar el ejemplo de España porque es un ejemplo bastante cercano, pero fijaros cómo estaban creciendo las ventas de e-commerce en el último año, ¿no? Era un crecimiento interanual superior al 20% desde 2017. Pero ¿qué ha pasado con la pandemia? ¿Qué ha pasado con el COVID-19 en el 2020 para que esto haya sufrido un incremento tan grande como el que hemos vivido, ¿no? Fijaros ese gráfico, lo que muestra, ¿no? Que el 86% de los millones han cambiado su comportamiento, porque de repente nos hemos encontrado que no podíamos satisfacer nuestras necesidades de consumo por las tiendas, porque estaban cerradas. Ya sé que por países ha variado mucho, los confinamientos han cambiado en intensidad, en forma, en tiempo, pero no ha habido ni un solo país o pocos países que conozcamos en los que no se hayan cerrado las tiendas, ¿no? O los espacios físicos. Y eso ha llevado a que muchísima gente se haya incorporado al mundo de compras online porque no lo había hecho antes, o incluso si lo había hecho, pues que lo haya hecho de una manera muy, muy generalizada. Entonces, al final es casi como haber abierto una ventana en el tiempo y de la noche a la mañana 2 años de transformación digital han ocurrido en 2 meses. Imaginaros lo que esto implica para las empresas, ¿no? Y lo que supone esto desde el punto de vista de cambio, ¿no? Y qué duda cabe que quien compraba en Internet, cuando se han vuelto a abrir las tiendas, ha vuelto a comprar, pero muchos han descubierto Internet y van a seguir comprando en Internet. Y fijaros los ratios, ¿no?, que tenemos. Además, está muy repartido de una manera distinta. Fijaros los ingresos por usuario, cuáles son los países con más cuota de mercado de comercio electrónico. Fijaros cómo los grandes ganadores o son los países anglosajones, donde están mucho más digamos, distribuido el e-commerce, y cómo al final en Europa destacan sobre todo Alemania y Francia, ¿no? Y luego pues ya con algunos casos curiosos como el caso de España que os decía, ¿no? Ya eso sí, en países latinoamericanos también con porcentajes más pequeños, y sobre todo en lo que hablamos por ingreso por usuario, pero fijaros el caso de China, ¿no?, que lo destacamos en la derecha, de la cantidad de usuarios. Es claramente un modelo digital, ¿no? De ahí que hoy en día mucho de lo que está pasando en China sea una inspiración para todos los demás, porque claramente van muy por delante. Y luego, sobre todo, la influencia, ¿no? Ya no podemos obviar que más del 50% de las compras, y seguramente después de la pandemia este porcentaje es aún mayor, están influenciadas por Internet. Todo ya prácticamente es difícil que no pase antes previamente por un móvil o ya sea al principio o al final, ¿no? Yo creo que ya
el mundo digital está condicionando totalmente las ventas físicas, ¿no? Y fijaros que por categorías, pues obviamente varía, pero no podemos confiar o no reconocer que todo pasa por online, ¿no? Y sobre todo, y este tema es muy importante, ¿no? Los disruptores. Ya no es tanto por la parte que os decía de digital en sí, ¿no? Y por la transformación y sus consecuencias. Es por los disruptores. Fijaros que aquí vemos, pues por industria, cuáles son los disruptores, ¿no? Y son realmente los que cambian las reglas del juego y son los que en muy poco tiempo se están haciendo con una cuota de mercado absolutamente desproporcionada. En este caso nos vamos a detener en el último, ¿no? En Amazon, porque es el que afecta al mundo de la distribución, ¿no? Pero solo entendiendo cómo opera y cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades, podemos sacar alguna conclusión de cómo competir de forma eficaz. Porque además estos disruptores tienen una manera muy especial de trabajar, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? Con un proceso de experimentación, de asumir riesgos de una manera muy clara y con un círculo vicioso pues muy eficiente, ¿no? Porque se experimenta, acepta tus errores y aprende de ellos. Digamos que ellos mismos se disrumpen automáticamente de forma continua, tienen efectos en red, que decir que multiplican totalmente de forma muy rápido las consecuencias, promocionan la autonomía y la proactividad, pero desde luego vuelven a las bases, ¿no? O sea, lo hacen de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Y sobre todo, lo que os decíamos antes, ¿no? En la presentación, actúan con un propósito. Esta manera de trabajar lo que hace es que además, analizando las fortalezas que tienen como competidor, pues tenéis que pensar que tienen estructuras mucho más leves, los costes de personal son infinitamente más bajos que los que tienen tiendas físicas, y aparte, como son players globales, negocian de forma muchísimo más generalizada, ¿no? Respecto a los físicos que lo hacen de forma local o nacional, ¿no? Y luego, además, bueno, pues tienen una serie de ventajas, ya sean fiscales, como además su magnífico manejo del dato y la buena experiencia de compra, porque no se nos puede olvidar que cada vez la experiencia de compra digital a través de estos players digitales es cada vez mejor, ¿no? Entonces, hace que, como decíamos, competir con ellos sea cada vez más complicado. Vamos a poner un ejemplo para que tengamos todos en la cabeza lo complicado que es, además, sobre todo qué está pasando comparando un retailer grande europeo, como en este caso es un hipermercado, que es Carrefour, con el gigante digital americano, ¿no? Fijaros la capitalización bursátil de Carrefour, 11,5 de capitalización bursátil respecto a los ingresos de 83. Hay una desproporción muy grande respecto a lo que facturas y a lo que vales, ¿no? Y es importante ver esta desproporción tan grande, ¿no? Sin embargo, fijaros la valoración de Amazon. Ya no lo digo comparándola con Carrefour porque es infinitamente superior, pero sobre todo respecto a lo que factura. Hay una desproporción tremenda. Esto que demuestra que hoy en día los inversores están claramente descontando bueno, pues que hay un player que va a seguir creciendo sin parar y hay otro, que es el físico en este caso, que le cuesta mucho dar un mensaje de credibilidad a sus inversores respecto al futuro. Entonces, fijaros lo que es esto, y además esto, ¿sabéis lo que le permite a esta gran empresa? Fijaros cómo ha estado distribuyendo beneficios en los últimos años, ¿no? Prácticamente no ha repartido, mientras que sus ventas han ido incrementándose de una manera absolutamente exponencial, ha empezado a repartir dividendos en los últimos 2 años. Entonces, ¿cómo se puede competir? Cuando tú estás en el mundo real, vamos a llamarlo así, teniendo que pelear por una valoración de tu compañía que cada vez es más baja. Hay otra compañía que es tu gran competidor que no tiene ni siquiera que dar beneficios porque sus accionistas se contentan con la valoración de la propia compañía, ¿no? Y bueno, y además la pregunta es, ¿y qué hace con todo este dinero que no reparte? Pues muy sencillo, es la empresa que más cantidad de patentes ha comprado en los últimos 12 meses. Lo está empleando todo en nuevas patentes y en tecnología.
Y bueno, para daros alguna noción que ya sabéis, Amazon y sobre todo lo que es Alibaba, porque nosotros a veces nos olvida lo que es China. Pero fijaros la importancia que tiene este player y sobre todo que está empezando a moverse ya fuera de su país de forma física. Y bueno, y algún dato simplemente que lo dejo caer aquí, ¿no? Fijaros, a finales del 19 la facturación de Alibaba fue mayor que el PIB de la mayoría de los países del mundo. Solo 15 países del mundo tuvieron un PIB superior. Fijaros los gigantes que se están generando para que veamos lo complicado que es. Pero bueno, y sobre todo, pues con estos dos gigantes, como decíamos, es muy importante el tema del dato, ¿no? Casi parece como que las ventas son lo menos importante. Lo importante es cuántos datos suman y cuántos clientes consiguen incluir en su red de clientes. Pero bueno, vamos a lo que importa. ¿Cómo podemos competir con ellos, sobre todo de manera eficaz y de forma coherente, ¿no? Pues fijaros, sí se puede, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos de grandes compañías que están haciendo cosas muy interesantes y que parece que están encontrando la manera de poner en valor toda su red física y todo lo que tienen de historia y su red comercial, ¿no? Pues casos como el de Walmart, Inditex, el propio Carrefour que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que hay ejemplos muy esperanzadores de cómo se están moviendo muchos de estos contextos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, parece claro que el futuro ya está aquí, que tenemos que darnos mucha prisa porque esto está ya en marcha. Lo que pasa es que hay una cierta desproporción entre lo que pasa y cómo pasa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar de qué cosas se pueden hacer para competir de forma eficaz. Pues fijaros, habría que contestarse algunas preguntas importantes, como por ejemplo, ¿contamos con la información necesaria? Hay muchas veces que tenemos una falta de información relevante, ¿no?, en nuestras empresas, ¿no? Y la pregunta muchas veces es que no es así, ¿no? Fijaros lo que se está invirtiendo en tecnología, estos son datos hasta 2019, pero fijaros la cantidad de dinero que se está invirtiendo, ¿no? La pregunta es, ¿tengo información de esta tecnología? ¿Cómo se está invirtiendo? ¿Estoy accediendo a ella de forma directa? Pues fijaros, la respuesta es que no. Muchas veces nos damos cuenta de que todo esto está pasando, pero yo no sé cómo pasa ni cómo puedo tener información de primera mano para saber cómo ocurre, ¿no? Muchas veces esto ya no se puede delegar. Tenemos que acceder directamente a la información sin intermediarios. Ya no puedo, como empresario, dejar esto en manos de áreas de la compañía en las que no se puede delegar, ¿no? Y hay ejemplos interesantes. Fijaros lo que hizo Walmart con Jet.com o iniciativas ya que algunos retailers están haciendo para entrar en contacto con este mundo y saber cómo se puede acceder, ¿no? Y luego, pues, ya hay iniciativas interesantes como el mundo de los seguros, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en retail también, ¿no? Otra pregunta que habría que contestar, ¿no? ¿Está mi empresa o organización trabajando a favor del cambio? Pues fijaros, muchas veces no es así, ¿no? Y yo creo que tenemos que identificar dentro de nuestra organización si realmente el individuo o la propia organización pues no está a favor del cambio o bien porque falte sencillamente información, necesita formarse, o es un problema de capacidad o lo que es peor, hay muchas veces que es directamente falta de voluntad de cambiar, ¿no? Esto es importante que lo identifiquemos porque podemos estar perdiendo muchísima energía y tiempo en una gran estrategia que luego no se está implementando, ¿no? Y ni que decir tiene que son los líderes los que tienen que, y la propia compañía en sus niveles más altos, los que tienen que trasladar un mensaje de liderazgo para que la gente les siga, ¿no? Ser los primeros. Y bueno, y al final, pues empezar a darnos cuenta de que las organizaciones tienen que primar otras cosas que no son solamente los beneficios, ¿no? Tenemos que primar que se tomen decisiones, aunque los resultados no sean los mejores, pero es casi no cómo te has equivocado la decisión que has tomado, sino cuántas has tomado hoy, ¿no? Y sobre todo, temas como la creatividad. En estos momentos es más importante que nunca. Hay que incentivar estos dos elementos. Y luego, sobre todo, pues apostar por el talento, ¿no? Que genere nuevas ideas y, sobre todo, nuevos modelos de mentalidad. Nuestros competidores más importantes digitales claramente están jugando esta partida muchísimo mejor que los tradicionales. Otra pregunta, ¿tengo la estrategia adecuada? ¿Es el momento de hacer estrategia o me limito a hacer una táctica del día a día, ¿no? Que realmente es básicamente lo que hago es apagar fuegos más que estar mirando a largo plazo? Lo que está claro es que lo que no puedes es no hacer nada. Cuando no haces nada, lo que está claro es que el resultado negativo es seguro, ¿no?
Y fijaros, hay gente que está haciendo cosas muy relevantes, como os decía antes, ¿no? Es el momento de la estrategia con mayúsculas. Inditex ha dado un paso adelante claramente, ¿no? Empresas como Día, que han cerrado en España sus supermercados y se han puesto a enviar mercancía ya directamente desde ahí, ¿no? O el propio Macy's en Estados Unidos, que está empezando a utilizar sus tiendas como almacenes. Claro que se puede, y esas son las cosas, son los ejemplos que tenemos que buscar, ¿no? Estoy buscando fórmulas de colaboración con otros países. Esto es muy importante, ¿no? Esto es una frase en la que yo creo que tenemos que empezar a acuñar, ¿no? Collaboration is the new competition. Hay que empezar a colaborar con los mismos que tienen los mismos problemas que nosotros, ¿no? Porque hay muchísimas sinergias que se pueden aprovechar. Y hay ejemplos muy interesantes en otros sectores como la automación, ¿no? Fijaros lo que hizo BMW, Daimler y Volkswagen creando fabricación de baterías eléctricas para todos, ¿no? Hay que buscar colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo alemán con los e-readers para competir con Kindle de Amazon, ¿no? Yo creo que hay iniciativas muy interesantes que tenemos que ver como ejemplo así, ¿no? Estoy potenciando aquello que me diferencia. Pues muchas veces las organizaciones nos centramos demasiado en competir, en hacer seguidismo y intentar seguir a los que nos están quitando cuota de mercado. Y muchas veces es mucho más fácil que todo eso. Confianza, ese momento de apostar por nuestra trayectoria y nuestros años de mercado y sobre todo la marca, ¿no? A través de nuestras bases de datos. Yo creo que el dato, lo decíamos antes, nuestro conocimiento del cliente pasan a tener un rol fundamental. ¿Por qué? Pues porque al final es el momento de poner en juego realmente todo lo que como os decía antes, nos hace diferentes de verdad. Oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿No? Bueno, vamos a poner que he contestado estas preguntas, he conseguido tener unas respuestas adecuadas, y ahora ¿cómo lo hacemos? ¿No? Pues todo esto se reduce en una sola palabra, ¿no? Experiencia de compra. ¿Qué es la experiencia de compra? ¿No? ¿Cómo podemos hacer que sea una experiencia de compra muy en este sentido, es satisfactoria? Pues fijaros, al final la experiencia de compra se resume en dar un motivo para que el cliente quiera volver. Da igual que seas físico, da igual que seas digital o que tengas obviamente los dos ingredientes como propuesta. Pero tú tienes que volver a dar un motivo, ¿no? Y esto se consigue básicamente teniendo un producto que sea único, que sea novedoso, que sea exclusivo y sobre todo que sea sorprendente y que tenga una apuesta en escena diferencial. Yo estoy convencido que si esto lo estuviera escuchando un comerciante del siglo pasado, nos diría, bueno, pues si esto es básico, ¿no? Si esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años todo se ha analizado muchísimo, ¿no? Todos vendemos lo mismo, todos lo hacemos de la misma manera, prácticamente sin diferencia, ¿no? Y esto yo creo que es algo que deberíamos revisar, porque si fallan estos 4 atributos, francamente ya puedes tener toda la tecnología del mundo, pero no es suficiente, ¿no? Además, hay que tener en cuenta que esta experiencia de compra hoy en día ya no se puede permitir estar en físico o estar en digital, tiene que converger. Tenemos que ir a un modelo en el que el físico y el digital son lo mismo. Los clientes ya no entienden otra cosa, ¿no? Y sobre todo, muy importante, lo hemos dicho antes, esto no va de personalización, va de hiperpersonalización y sobre todo el manejo del dato hasta sus últimas consecuencias. Acordaros lo que decíamos de que el cliente ciudadano está en el centro de todo, ¿no? Y muy importante, tenemos que tener en cuenta que todo esto es un proceso que tiene que terminar en toda su cadena de valor, ¿no? La logística es fundamental como última consecuencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la convergencia del físico y digital. El retail físico tiene que ser también digital y el retail digital tiene que abrir tiendas. De hecho, lo está haciendo, ¿no? ¿Cuál de los dos caminos es más fácil, ¿no? Porque, claro, hasta hace nada hablábamos de un retail físico que estaba destinado a prácticamente a desaparecer. Pero ¿cuál ha sido la gran sorpresa? Que los grandes digitales de los cuales estábamos hablando antes están abriendo tiendas. Entonces, si ellos abren tiendas, pues al final van a ser más importantes de lo que pensábamos, ¿no? ¿Acaso lo que tendríamos que hacer es, oye, estoy integrándolo todo? Tengo que conseguir que todos los elementos que configuran una estrategia comercial dejen de estar separados y que todos confluyan en una sola unidad, ¿no? Esto se dice fácil, pero es bastante más complicado de llevar a cabo, ¿no? Porque, claro, la hiperpersonalización, acordaros que hablábamos de esto, ¿no?
Pues fijaros, es muy importante conocer al cliente. Y hoy en día, fijaros, tenemos tecnologías más que de sobra para entender y conocer a mi cliente, ¿no? Desde interactuar con él hasta traquearlos y saber dónde están. Y luego, además, herramientas para luego, una vez que tenga esa información, poder seguirla y hacerla de manera eficaz. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces no nos identificamos, no hacemos porque el cliente realmente quiera hacerse identificar. Esto es algo que tendríamos que preguntarnos todos, ¿no? ¿Acaso tendrían las tiendas físicas que hacer algo más para que nos identifiquemos nada más entrar? Yo creo que tenemos un pequeño drama y es que solamente en la tienda física nos identificamos al pagar, si es que lo hacemos con crédito, ¿no? Sin embargo, en nuestros retailers digitales, como decía, si no estás identificado directamente no puedes comprar. Y luego, pues la referencia a la última milla de logística, ¿no? Yo creo que claramente no sé si se me escucha, porque, sí, ¿no? Vale. ¿Se me escucha? Sí. Vale. No, estaba comentando que la logística de la última milla, pues claramente el cliente quiere el producto en todo momento, ¿no? Y dentro de nada ya los retailers tenemos que tener claro que tenemos que los clientes ya no están dispuestos a pagar nada por tener que enviar nada y además que no seamos nosotros los que nos adaptemos a los retailers, sino que sea al revés, ¿no? Nosotros definir cuándo y cómo queremos los productos en nuestra casa, ¿no? Y sobre todo lo que habréis oído todos, el pasillo infinito, ¿no? Tener en cuenta que ya tenemos que poner el surtido de las tiendas a disposición de la venta online, ¿no? Con lo que eso conlleva para poder llegar a los clientes de una forma mucho más rápido y sobre todo utilizar nuestras tiendas como almacenes, ¿no? Yo creo que esto es algo muy importante que tenemos que valorar, ¿no? Sobre todo porque, fijaros, todos los clientes cuando se les pregunta les interesa tener la mercancía lo antes posible. El ya empieza a ganar una importancia tan grande que incluso es un atributo que empieza a ser casi más importante que el precio, ¿no? Hay que ganar el ya y para eso nuestras tiendas pueden ser hubs en los que se puede no solamente servir a las tiendas físicas, sino llegar a las compras físicas, sino también atender desde ahí a las compras digitales. Y bueno, al final tenemos que reinventar y definir lo que es una tienda, ¿no? Al final está habiendo nuevos ejemplos y nuevas iniciativas, ¿no? Que yo creo que tenemos que empezar a ver, ¿no? De conceptos de tienda, ¿no? Y sobre todo que después los clientes cuando están volviendo a las tiendas, lo que pasa es que, como os decía antes, tendríamos que preguntarnos si le estamos dando esos motivos suficientes como para que vuelvan. Entonces, realmente lo que está muerto no es el retail, lo que está muerto es el retail aburrido, ¿no? Es algo que yo creo que tenemos que darnos cuenta. ¿Formamos parte de ese retail aburrido? Pues posiblemente sí, eso lo tenemos que ver que tenemos que hacer para dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, ya para las conclusiones, ¿no? Vamos a intentar sacar algunas conclusiones entre todos para ver, ¿no? Fijaros, yo creo que está claro, ¿no? Que son tiempos difíciles, que yo creo que hace falta un nuevo liderazgo, que tenemos que manejar la incertidumbre. Ahora no, yo creo que no hemos pasado en la historia reciente un periodo como este, ¿no? Que nadie sabe realmente lo que va a pasar, ¿no? Y como os decía antes, la creatividad y la asunción de riesgo son más necesarios que nunca. Yo creo que tienes que asegurarte de que te siguen, ¿no? Hay muchas veces que hay empresas que pueden tener un magnífico plan, una magnífica estrategia, pero tienen que estar seguros de que sus organizaciones están convencidas del cambio y que forman parte de él, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que es así. E insisto, nada más lejos de la realidad. Y además, nuevamente, cuanto más grande eres, más complicado es que sea así. Las organizaciones, cuanto más antiguas y más grandes, mucho más complicado es que esto ocurra. El conocimiento, ¿no? Pasa a ser determinante. Hay que acceder a la información y, sobre todo, asegúrate de transformarla en innovación. Y haz que se alinee con tu estrategia, porque ¿de qué sirve la tecnología si no sirve para nada, ¿no? ¿Cuántas empresas hay ahora mismo con un montón de tecnología, pero que realmente no sirve para hacer que tu estrategia sea mucho más eficaz y mucho más determinante? Otro tema, ¿no? El gobierno corporativo. Asegúrate de tener bien separado, en un momento en el que tienes que tener perfectamente definido la parte más operativa, que es básicamente tener tus negocios abiertos y facturando,
Pero al mismo tiempo hay que tomar decisiones a largo plazo, ¿no? Y muchas veces no podemos esperar a que sean nuestros propios ejecutivos los que tomen las decisiones a largo plazo porque jamás las van a tomar, ¿no? Es un momento de tener un buen gobierno corporativo, un buen consejo de administración que se encargue de que esto ocurra. Muy importante, ser sostenible, ¿no? Lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que ahora mismo los clientes son los que mandan. Y tu organización debe serlo, tus clientes y sobre todo tus trabajadores, ¿no? ¿Cuántas veces se escucha que, bueno, antes casi eras tú los que tenías que seducir como trabajador en una empresa? Y ahora es al revés, ¿no? Son estas nuevas generaciones los que solo quieren trabajar en empresas que se consideren identificadas. Yo creo que la sostenibilidad es cada vez un atributo más importante. Lo decíamos antes, el cliente en el centro, no basta con decirlo, es realmente quien manda y cuando antes lo entendamos es muchísimo mejor. Pongámoslo de verdad y que sea el jefe de nuestra organización. Identifica lo que te hace diferente y sobre todo potencialo. ¿Cuántas empresas han perdido muchísimo tiempo intentando seguir a los que están ganando cuota de mercado simplemente queriendo hacer lo que no son, ¿no? Yo creo que es importante saber lo que te diferencia y potenciarlo. Y bueno, lo que os decía antes, ¿no? O sea, hay veces que tenemos que asumir que hay que cambiarlo todo para no tener que cambiar nada, porque es que es verdad que ha cambiado todo. Recordar lo que decíamos de los clientes, los competidores, los proveedores, el propio mercado ha cambiado, ¿no? Nos ha movido como la foto, ¿no? Y esto tenemos que conseguir volver a enfocar la cámara porque si no nos podemos estar perdiendo lo que está pasando, ¿no? Ese momento de la coinversión, es muy importante este tema, ¿no? Hay que revisar realmente si estamos haciendo cosas en este sentido, porque es donde la innovación se está produciendo. Yo sé que muchas veces la palabra startup puede parecer que es algo demasiado pequeño y demasiado complejo como para participar, pero creedme que merece la pena, y lo digo por experiencia propia, la cantidad de información que hay y casi el retorno financiero es lo de menos, ¿no? Es todo el acceso a la información que es lo que realmente importa y lo que puedes aprender. Perspectiva global, ¿no? Yo creo que es muchas veces lo que decíamos, ¿no? Aprender de las mejores prácticas. A veces es tan sencillo simplemente como ver a alguien que lo está haciendo mejor que tú, en mercados más competitivos, y se pueden sacar unas conclusiones tremendamente útiles. La transformación y la definición de las tiendas, yo creo que lo decíamos antes, las tiendas no son el problema, son la solución, sino por qué los digitales las están abriendo, ¿no? Yo creo que hace falta un proceso de redefinición de la cadena y dedicar algunas tiendas a sencillamente a almacenes, otras a venta claramente física, otros showrooms, que es el momento de, en función del tipo de cliente que tenemos, de destinar a las tiendas a cada uso distinto y a una redefinición completa de lo que es el concepto de tienda, ¿no? A través de lo que decíamos antes de la experiencia de compra, ¿no? La colaboración, lo decíamos antes, ¿no? Colaborar con quien tiene los mismos problemas que tú. No son los competidores de antaño, de hace unos años, pueden ser grandes aliados. Y muy importante esto, ¿no? Volver a lo de siempre. Tratar al cliente bien, con un producto único y novedoso y darle un motivo para que vuelva. Hay veces que se nos olvida lo más importante, que sencillamente va a hacer lo que siempre ha hecho bien el comercio. Y tranquilo, esto ha pasado antes, no es la primera vez, ya pasó con las tiendas minoristas, cuando aparecieron los grandes almacenes, después surgieron los supermercados, después las tiendas especializadas, los centros comerciales, los outlets, y luego aparecieron los marketplaces. Esto no es ni más ni menos que una readecuación del mercado. Lo que ocurre es que nunca había pasado tan rápido. Pues si lo entendemos así y nos movemos rápido, sabremos ocupar nuestro sitio y, sinceramente, no desaparecer. Porque esto es lo que está en juego, ¿no? Hay que cambiar la revolución. Las revoluciones no son buenas. Esto tiene que ser una transición natural. Y va a depender de que nos adaptemos rápidamente. Tomemos decisiones aunque nos equivoquemos. Actuemos. No esperemos a que lo solucionen los demás. ¿Cuántas veces es habitual ver al gobierno de turno o a la institución de turno para que venga a solucionar nuestros problemas? Lo tenemos que hacer nosotros, porque si no, créanme, nadie lo va a hacer por ti. Así que yo creo que esto realmente va de fracasar, de hacerlo rápido y barato y fracasa a menudo. Pero sobre todo asegúrate de que no te lleva por delante. Así que, señores, un verdadero placer y muchísimas gracias. Dimas,
Bueno, excelente tu charla. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, te escucho. Espérate que estoy teniendo, a ver, vamos a ver si subimos el volumen. Dale, sí, sin problema. Yo te cuento que a vos se te escuchó perfecto toda la conferencia. Cada vez que vos preguntabas, la gente iba poniendo, sí, Dimas, te escuchamos bárbaro, te vemos perfecto. Así que tranquilo que estuvo todo muy bien. Pues muy bien, a vuestra disposición. Excelente. Bueno, te cuento que hay un montón de preguntas para vos, pero por una cuestión de tiempo elegimos 3 o 4 que sean como las más generales. De todas formas, seguro todos pueden contactarte por redes sociales y comunicarse con vos, ¿cierto? Así es, sí, sí, claro que sí. Bueno, Bueno, excelente. al final de la presentación ponía, bueno, estaba puesto la página de LinkedIn, pero bueno, cuando, como queráis, a vuestra disposición, claro que sí. Excelente, buenísimo. De todas formas, recordamos que en Twitter sos Jimeno Dimas y en LinkedIn sos Dimas Jimeno. Y ahora en un ratito ya lo vamos a estar compartiendo también en la pantalla por si alguien quiere verlo. Pero te voy contando las preguntas, ¿te parece, Dimas? Muy bien. Bueno, bien. A ver. Primer pregunta. El modelo showroom está muy extendido en algunos países y se apoya mucho en las redes sociales. Hoy principalmente se ve en Instagram. ¿Crees que es un modelo de negocios que va a persistir y a continuar triunfando? Pues qué duda cabe que sí. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar los modelos que están realmente apoyados en un comercio detrás o son simplemente meros exposiciones, ¿no? Yo creo que hoy en día tener eh, lugares de encuentro donde el producto se expone fundamentalmente y además de una manera original y diferente es básico, ¿no? La cuestión es que luego realmente haya una tienda detrás que lo soporte, un modelo comercial que lo soporte. Así que la respuesta es que sí. Yo estoy viendo, de hecho, muchísimos modelos fantásticos, pero es verdad que hay que saber elegir los que después tienen una estrategia a largo plazo, duradera y que realmente son más allá del mero, como dice la palabra, no showroom, sino que son showrooms que sirven para vender y vender mucho. Claro, tal cual. No solamente showroom, sino Sino para también servicio. Muy eso bien. es. Siguiente pregunta para ti, Dimas. ¿Cuáles son las métricas más importantes para el retail del futuro, más allá de la facturación? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay muchas, ¿no? Pero si cogemos los cuatro elementos que yo destacaba como decisivos, yo creo que todo lo que te lleve a saber si lo estás haciendo bien, ¿no? Y si te parece, lo recordamos, ¿no? La convergencia físico-digital. Yo creo que ya no podemos tener métricas físicas y métricas digitales. Yo creo que tiene que ser un todo y tenemos que tener la compañía realmente o la empresa. Yo sí que hablo siempre de empresa muy grande, pero esto vale también para una empresita pequeña. Tenemos que tener claramente asumido que esto va de converger, ¿no? Y tienen que ser métricas tanto físicas como digitales integradas. Tenemos que tener en cuenta también el dato, ¿no? Es casi más importante ya cómo interactúa tu cliente contigo, casi más que lo que compra, porque, bueno, pues los famosos touch points que llaman, ¿no? Ahora mismo tu cliente se puede estar relacionando contigo de muchas maneras, pueden ser, hay demasiados puntos de contacto, ¿no? Y yo creo que toda la métrica que te lleve a tener eso controlado, el cliente en toda su faceta, cómo interactúa contigo, cuántas veces, ya sea en digital, en físico, como decíamos antes, integrado, yo creo que eso es otro tema muy importante. Y también comentábamos, bueno, pues la satisfacción, ¿no? Si la experiencia de compra, pues tengo que saber si vuelve, ¿no? Entonces tengo que controlar si efectivamente, más allá de que vuelva a comprar, sino qué ha pasado para que lo deje de hacer, pues sencillamente qué le ha gustado de lo que ha visto, ¿no? Hay que preguntar mucho al cliente, ahora más que nunca. La experiencia de compra es algo que como veis, yo destacaba como algo muy importante, pero, eh, pero para cada cliente puede ser distinto. Tú misma puedes tener una idea distinta de lo que es para mí, ¿no? Entonces ahora hay que tener mecanismos para saber realmente esa conversación con el cliente, hacerla de manera adecuada. Y por último, la logística. Yo creo que muchas veces se nos olvida que una experiencia de compra no es solamente la compra en sí, sino que también tenemos que estar seguros de que llega a casa del cliente de forma adecuada, ¿no? En tiempo, en forma,
si hay satisfacción. O sea, yo creo que ya es métricas que lleven a controlar todo lo que es la entrega de forma eficiente. Yo creo que también es muy importante. Claro, totalmente. Bueno, en esa respuesta diste muchos quotes para que la gente comparta, que no existe más esa diferenciación de las métricas online y offline, que lo más importante son los touch points entre la marca y el cliente. La verdad, para los que están ahí prestando atención para tomar quotes de la charla, me parece muy, muy interesante. Bueno, toda esta gente, tengo un montón de preguntas, las está haciendo con el hashtag MMS2020 y MMS e-commerce. Voy a elegir una más, porque la verdad que hay un montón. A ver. Dice, Dimas. Esto lo dice Marcelo desde nuestro canal de YouTube. Dimas, ¿crees que la tendencia del aumento de la actividad del e-commerce se va a mantener en los mismos niveles luego de la pandemia? Quieren que hagas un poco de futurología, Dimas. ¿Cómo te ves? No, pero sí, yo creo que tengo ahí la respuesta. Por supuesto hay que adaptarla en cada mercado, porque no tiene nada que ver la madurez del mercado digital comercial en función de un mercado u otro, ¿no? Pero sí, qué duda cabe que, como decía antes, van a volver las ventas físicas, pero de una manera menor. Yo creo que va a haber mucha cuota de mercado que se queda, o sea, gente que directamente ha conocido el digital y lo sustituye totalmente por el mundo físico, o sea, que esas métricas se van a quedar. Y hay otra parte que sí va a volver al mundo físico, de hecho está volviendo al mundo físico, pero se va a compartir mucho más con el digital. Va a ser una forma de comprar mucho más convergente, si se puede decir así, ¿no? Va a estar mucho más integrada. Entonces, bueno, si pudiéramos decir que del 100% que se ha ido a digital, prácticamente en muchos casos aproximadamente entre el 30 y el 40% se va a quedar. O sea, esto es así, insisto que depende mucho de cada mercado, ¿no? Y de hecho, permíteme que te diga que estamos viendo que mercados donde los retailers tradicionales tenían un peso mayor en digital, se están recuperando antes las ventas. O sea, esto ha venido para quedarse y el que no lo tenga ya se puede dar prisa porque si quiere volver a tener las ventas que tenía antes de la pandemia, va a tener que claramente compensar mucho vía online. Totalmente. Totalmente. Bueno, Dimas, te agradezco de todo corazón. La verdad que mejor apertura para este evento no podríamos haber tenido. No sé si hay alguna frase o algo que quieras decir como cierre, pero bueno, de parte de la organización del MMS te agradecemos muchísimo y bueno, la gente está como loca en redes. No sé, Dimas, cuánto tiempo vas a estar respondiendo todo lo que te escriben. Bueno, no, a ver, muchas veces me gusta terminar con algo que mucha gente me pregunta y me dice que si lo digital viene a sustituir a lo humano o a lo presencial. Y es totalmente equivocado, ¿no? O sea, al final yo creo que tenemos que entender como que lo digital, primero, ha venido para quedarse, pero se puede apoyar muchísimo más y mejor la experiencia física. Si lo vemos como un aliado, puede aumentar y mejorar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he creído mucho en el vendedor, ¿no? En el punto de venta y el contacto que hace el vendedor con el cliente. Cuando hay un vendedor, cuando hay un buen... Eso es único, eso es lo que no tienen los digitales, que es esa relación humana, ¿no? Esto solo se puede potenciar con la tecnología, con herramientas que realmente le permitan a estos vendedores, primero, dejar muchas de las funciones inoperantes que hacen, que no tienen importancia, y centrarlo en conocer a tu cliente y dar una experiencia muchísimo mejor, ¿no? Entonces, me quedaría con eso. Abracemos lo digital, pero no porque lo tenga que hacer, que lo tengo que hacer, sino para mejorar muchísimo más la experiencia con la física. Y esto es posiblemente algo muy importante a tener en cuenta. Bueno, Dimas, buenísimo, muchísimas gracias. Nos encantó tenerte y te agradecemos muchísimo tu tiempo. A vosotros un verdadero placer y hasta siempre. Adiós, que estés muy bien, Dimas. Chau, Chao. chau.